¿Alguna vez has limpiado el conducto que envía el Suavitel a tu ropa? Pues si no lo has hecho, muy probablemente le está cayendo mugre con el Suavitel a tu ropa durante el ciclo de enjuague. En este video vamos a ver cómo hacer la limpieza del depósito del Suavitel en estas lavadoras Mave Aquasaver, ¿sí? Vamos a limpiar esta parte y todo el conducto que contiene, ¿sí? Vamos a necesitar dos garras ya viejas y para limpiar, tal vez servilletas y pues un cepillo largo, ¿sí? Para hacer la limpieza de todo este barril. Bueno, ¿en qué consiste esto? Si tú nunca le has dado limpieza a esta parte del contenedor del Suavitel, es muy probable que esté muy sucio por dentro. Este es un ejemplo, lo vas a ver. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta lavadora? Sí, la Aquasaver de Mave. Lo que vamos a hacer va a ser quitar ¿sí? Está puesto a presión. Esta parte, se fijan, esta es una tapa que se puede quitar. Entonces vienen dos partes aquí. Lo que vamos a hacer es retirarla hacia arriba, ¿sí? Esta es una parte que vamos a limpiar, ¿sí? Esto allá en el fregadero. Y esta es otra parte que vamos a quitar y también vamos a lavar. ¿Sale? Vamos a lavar esta parte, ¿sale? Le quitamos toda su mugre. Y otra de las cosas que vamos a tener que hacer es limpiar allá adentro toda esa mugre que está, ¿sale? Esto se debería hacer cada 6 meses alguna vez, pero esta lavadora tiene ya como 3 años y nunca se le ha hecho esta limpieza. Entonces lo que vamos a hacer es usar agua, jabón Roma, pinol, servilletas para dejar todo esto limpio, ¿sale? La mano puede caber, al principio podemos quitar con servilletas lo más que se pueda, las franelitas con las garras, y aquí ya cuando le empecemos a echar agua o jabón hay que poner estas garras, ¿sí? Para que no se nos ensucie allá abajo, porque se supone que el agua sale por estos lugares, ¿no? Aquí es por donde sale el Suavitel cuando estamos haciendo el ciclo de lavado, ¿sí? Por estos hoyitos. Entonces para eso son estas garras, ¿no? Para que no se nos ensucie tanto de mugre con lo que vayamos a vaciar de agua y pinol aquí abajo y con el cepillo a la hora de estar haciendo la limpieza. Y bueno, ya teniendo las garras colocadas, podemos empezar a hacer un poco de limpieza superficial, ¿no? Aquí con unas servilletas grandes ya un poco humedecidas con agua, ¿sí? Vamos a irle limpiando poco a poco hasta donde alcance nuestra mano. Y pues aquí vamos a cepillar, ¿sí? Aquí, hasta que quitemos toda la mugre. ¿Sí? Poco a poco, ¿sí? Se lo vamos a ir quitando. Bueno, entonces lo que ya hice aquí fue dejar el cepillo con las dos garras adentro, ¿sí? Están bien húmedas con pinol y agua, ¿sí? Para que se vaya ahí aflojando ese hongo y podemos retirar toda esa mugre. Entonces, mientras tanto, dejamos remojando estos dos aquí con el agua que me sirvió para el pinol y el jabón Roma, ¿sí? Que se vayan limpiando poco a poco. Bueno, ya dejé pasar 2 horas así esta cosa, ¿sí? Dejando reposar las garras con pinol. Entonces ahora lo que hice fue secar las garras que tenía, limpiar nuevamente, y ahora lo que hice fue taparle con cinta azul de la masking, ¿sí? Los hoyitos por donde sale el Suavitel. Entonces sí, todos los hoyos por donde sale el Suavitel, ¿sí? Le puse doble capa de cinta. Entonces lo que voy a hacer ahorita va a ser llenar aquí, ¿sí? Para ser un poco más agresivo, con agua caliente y pinol, ¿sí? De tal forma de que tumbemos ese hongo, ¿sí? Toda la parte oscura que todavía nos queda por limpiar. Listo. Entonces ahí con eso la cinta nos ayuda a que el agua que hasta arriba está calientita. Obviamente se va a ir drenando poco a poquito, pero lo vamos a lograr. Vamos a ver qué lo vamos a hacer. Así le damos, así le damos. Ya se ve más limpio, ¿no? A ver, vamos a ver. Y pues, ¿qué hubo? ¿Qué tal? Ahora sí, ¿no? Que no. Más que ahorita voy a tener que quitar las cintas de abajo porque pues ahí está el agua estancada hasta abajo para que pueda salir. Entonces voy a poner más toallas para que me vaya a absorber esa agua que va a caer, que va a drenar.
Y bueno, ahí está limpio. Ya nomás me quedó un pedazo ahí que ya no pude sacar con la mano. Ya no puedo entrar bien la mano para sacar. Parece un pedazo del empaque que va hasta el fondo. Sí, prácticamente no lo puedo sacar. Esa tuerca trae un empaque ahí y pues no lo pude sacar. Bueno, ahora vamos a ensamblar estas dos piezas. Es muy fácil. Tienen 3 guías con las cuales no te puedes equivocar. ¿Sí? Entonces podemos voltear boca arriba, ¿sí? Entonces ahí tiene diferentes muesquitas y una es un piquito y otra es un punto. Entonces esto va así, ¿sí? Entonces ya quedó, ¿sale? El puntito y la muesquita, entonces está fácil, ¿vale? ¿Qué es lo que hace esto? Aquí se pone el Suavitel y a la hora que entramos en el ciclo de enjuagado, cuando la lavadora está girando ya a altas revoluciones, el Suavitel se viene por arriba de la tapa y sale por acá abajo y ya se rocía hacia lo que viene siendo la ropa. Sí, entonces nuevamente el Suavitel va aquí, gira a altas revoluciones la lavadora al enjuagar y el Suavitel sale por debajo y ya se distribuye, ¿sí? Cuando está girando el Suavitel hacia la ropa. Toda esta basura, cochambre que limpiamos, pues se debe a que viene siendo el mismo Suavitel con la misma agua que va subiendo, o sea, estos hoyitos, pues por ahí se puede meter el agua del ciclo de lavado de la ropa. Entonces toda esa suciedad más con el jabón del Suavitel se va pegando en esta parte. Entonces prácticamente ahí ya quedó todo limpio. Les digo, al final no me quedó un piquito ahí en esa esquina, ya no puedo llegar ahí, pero lo que viene siendo ahí al fondo sí está limpio. Nomás hay un efecto aquí en el reflejo que parece que está sucio, ¿sale? Pero sí está limpio, creo que es mi reflejo más bien. Entonces ya nomás lo colocamos aquí, ¿sale? Así, de hecho no tiene pierde, no te puedes equivocar. Entonces con eso ya quedó. Ahora, antes de echar una lavadora, sí, nosotros tuvimos mucha suciedad que se nos fue hacia allá, aunque teníamos las toallitas, sí, para que no se nos fuera la cochambre y la mugre. Hay un contenedor depósito de agua debajo de esta lavadora. Entonces lo que tenemos que hacer es la autolimpieza, ¿vale? Eso lo voy a explicar en otro video, pero si no lo has hecho, entonces, o si ya lo sabes hacer, haz la autolimpieza. ¿Qué es la autolimpieza? Prácticamente viene siendo un ciclo de la lavadora que está programado para funcionar sin ropa, ¿sí? De tal forma que le va a meter agua para que se pueda limpiar ese contenedor que está abajo. Va a ser como un lavado, pero sin ropa, ¿sale? Y para eso hay que poner las perillas en auto. Esta hay que ponerla en auto, el nivel de carga, la temperatura hay que ponerla en caliente y el centrifugado hay que ponerlo en auto. Y antes de empezar el ciclo, antes de darle start, hay que echarle 1 litro de vinagre con una tacita chiquita de bicarbonato, ¿sí? Eso nos va a ayudar para limpiar ese depósito de agua que está por abajo. Y eso sería todo. Espero te haya gustado el video. Deja tus comentarios abajo y si te sirvió esta información, dale like. Apóyame en darle clic en suscribir. Asimismo, te invito a que visites mi canal. Tal vez alguno de mis videos pueda servirte de ayuda. Así que dale like, pregunta, comenta y hasta la próxima.